participantes, buenas noches. No sé si me escuchan con claridad, por favor. Sí, doctora, está fuerte. Sí, buenas noches, se le escucha bien. Ya, muchas gracias. Voy a empezar con la presentación de la clase, por favor. Voy a compartir mi pantalla y quisiera que me avisen también si la pueden ver sin ningún problema, por favor. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahorita estamos en el modo de diapositivas. ¿Ya? Perfecto. Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Giancarla Echalar Ramírez. A continuación vamos a hablar del diagnóstico laboratorial toxicológico que corresponde al módulo 3. Soy de profesión bioquímica y mi ámbito de desempeño es el diagnóstico laboratorial clínico. Bien, antes de ingresar a hablar del diagnóstico en sí, en este módulo 3, vamos a recordar un poquito lo que ustedes habían avanzado en las anteriores clases o en los anteriores módulos. Imagino que ustedes han hablado respecto a la clasificación, han debido hablar de la clínica y todo eso, pero hay que recordar algunas cositas puntuales para proseguir o para seguir adecuadamente con el diagnóstico laboratorial. Vamos a hablar primero de la clasificación de los agentes tóxicos. En general, la clasificación de los agentes tóxicos, como ustedes habrán podido ver, es un poco compleja. Hay muchos tipos de clasificaciones y dependiendo del rubro o del área en el que uno se desempeñe, hay algunas clasificaciones que van a estar más de acuerdo con nuestro ámbito de trabajo y otras no tantas, pero de todas maneras las vamos a recordar. De acuerdo a su naturaleza, tenemos a los tóxicos que son químicos, físicos. Dentro de los químicos están los de origen animal, los de origen vegetal, mineral y los sintéticos. Dentro de los físicos tenemos a los ruidos, radiación y rayos ultravioleta. Otra clasificación también que es de acuerdo a sus usos y aplicaciones están los medicamentos propiamente dichos y también los desinfectantes que se encuentran dentro de este grupo. Luego tenemos a los productos domésticos. Dentro de estos están los detergentes, están los disolventes o los pulimentos. Dentro de los productos industriales tenemos a los gases, a las sustancias volátiles, a los aniones, a los metales. Dentro de los productos agrícolas, aquí están los insecticidas, están los plaguicidas, están los pesticidas, están los fertilizantes, están los rodenticidas y los herbicidas. Y en cuanto a los productos alimentarios o alimenticios, aquí tenemos una gran variedad. Hay algunos que pueden ser que dentro de su estructura van a llevar principios tóxicos, como es el ejemplo de las setas, algunos hongos, algunos otros que por contaminación pueden tener también sustancias tóxicas, como es el caso de los peces con contaminación de plomo, mercurio,
O también es el caso de alimentos que pueden estar contaminados con microorganismos que produzcan toxinas. Así que en esta parte de productos alimentarios igual o alimenticios hay una gran cantidad de variedad. Luego, de acuerdo a su vía de ingreso, aquí la característica es que de acuerdo a su vía de ingreso, se clasifican de acuerdo a los efectos del tóxico, o aquí, mejor dicho, requerimos que el tóxico sea absorbido, sea distribuido en el organismo hasta los lugares donde ejerce su acción. Estamos hablando entonces de la farmacocinética y farmacodinámica. De acuerdo a eso, de acuerdo a la ingestión, generalmente aquellos que se ingieren son la mayoría de aquí se reportan las intoxicaciones agudas. Me imagino que ustedes lo han visto en toxicología clínica. Aquellos que son de inhalación, como los gases, sustancias volátiles. Luego están las tópicas, en su mayoría son las intoxicaciones industriales. También se da una intoxicación por vía ocular, que no es muy frecuente. Por vía parenteral, esta es muy peligrosa dada su rápida acción, o la rápida acción obviamente del tóxico que se ha ingerido, que se ha aplicado. Luego está por vía rectal, que por lo general se debe a errores en la medicación, pero también aquí, al igual que la vía vaginal, al momento de transportar o el tráfico de drogas, por ejemplo. Estas dos vías se las describe. Luego, de acuerdo a su efecto, estamos aquellas que son sobreagudas, las intoxicaciones sobreagudas que se presentan con gran velocidad y la muerte se da en pocos minutos u horas de la administración o de la ingestión del tóxico. Aquellas agudas, los síntomas son visibles, generalmente graves, la muerte se da en días, generalmente una sola dosis. Las subagudas son varios días o varias semanas. Las crónicas son en pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Aquí la exposición es a pequeñas cantidades del tóxico, pero en tiempos muy prolongados, que generalmente estas se dan en el ámbito del trabajo. Luego tenemos la clasificación también de las intoxicaciones. Las intoxicaciones, las accidentales, serán aquellas producidas de forma involuntaria, predominantemente en los ambientes domésticos. Por ejemplo, durante la etapa de la infancia y la intoxicación se debe a productos domésticos o medicamentosos. Aquí, en realidad, sería porque la mamá o el papá dejó algún medicamento, algún tóxico, que generalmente la mayoría dice dejar fuera del alcance de los niños, pero muchas veces no hacen caso y los niños ingieren y, bueno, procede con la intoxicación. Luego tenemos las intoxicaciones laborales. Esta intoxicación es aquella producida por la contaminación del ambiente laboral por sustancias tóxicas que se producen en el proceso de trabajo como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, el empleo, la transportación y o almacenamiento del material, producto que genera o dispersa gases, vapores, partículas sólidas o líquidas en el aire. Luego tenemos la intoxicación alimentaria. Ocurre cuando se ingieren alimentos o agua contaminada con herbicidas o contaminada con con algún tipo de bacterias, parásitos, virus que producen toxinas.
La mayoría de los casos de intoxicaciones alimentarias se dan a raíz de bacterias comunes como el Staphylococcus, la Escherichia coli y Clostridium, que son productores de toxinas también. Luego tenemos las intoxicaciones ambientales, que también ustedes han tenido un módulo respecto a esto. En realidad son los daños causados al organismo vivo por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto de los países en desarrollo como en los países en vías de desarrollo, están expuestos a altos niveles de tóxicos ambientales. Entre algunos más frecuentes están dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y formaldehído. Y aunque de todas maneras esto es más del manejo de la ingeniería química e ingeniería ambiental, pero también hay muchos contaminantes en ríos, lagos, etc. Dentro de estos también tenemos las intoxicaciones voluntarias, que generalmente también son de urgencia, y muchas de estas se han debido describir también dentro de la toxicología clínica. Entre estas tenemos las intoxicaciones sociales, los casos asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo, alcohol, tabaco, marihuana, etc. También los de doping, abuso de sustancias en deportistas para el mejoramiento del rendimiento de los deportistas. Y las suicidas producidas por un gesto de autoagresión, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte. Aquí está el arsénico, tenemos anfetaminas y otras sustancias más que pueden estar dentro de ese tipo de intoxicaciones. Bien, ahora, antes de ingresar al diagnóstico laboratorial, vamos a hablar un poquito de algunas consideraciones que son importantes mencionar. Bien. Dentro del diagnóstico clínico, como han visto en el anterior módulo ustedes, el manejo de la clínica es sumamente importante porque ustedes van a describir características de signos, síntomas que pueden dar una evidencia de algún tipo o alguna clase de tóxico. Pero en general, el juicio clínico es una herramienta imprecisa porque varios tóxicos puede que tengan las mismas características, pueden presentar los mismos signos o síntomas, pero en cada caso la terapia va a ser diferente. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. Y quien generalmente hace este diagnóstico diferencial es el laboratorio, ¿no? Pero de todas maneras, el laboratorio en la actualidad carece de técnicas que realmente detecten todas las sustancias toxicológicas que van a estar presentes. En la práctica laboratorial no debemos llegar ni al 10% de las sustancias que se diagnostican como tóxicas. O sea pero de todas maneras, aquellas sustancias que sí se diagnostican por lo general son de urgencias y para ese tipo de sustancias sí se han elaborado técnicas específicas, ¿no? Por eso es que se debe complementar la información que se obtenga de la anamnesis, de los signos, de la exploración, con los resultados del cribado analítico, orientándonos en general al agente causal o al tóxico que pudiera estar produciendo la intoxicación. Y para eso
una vez que se identifique ese agente causal o ese tóxico, se va a poder dar una terapia adecuada o indicada para cada caso. ¿Cuál es la utilidad del diagnóstico laboratorial? En general, el diagnóstico laboratorial es una herramienta imprescindible para todo lo que se refiere a la clínica. Dentro del diagnóstico laboratorial, toxicológico específicamente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar el diagnóstico y pronóstico de la intoxicación. Diagnóstico porque vamos a llegar al agente causal, al tóxico, a la detección del tóxico que estuviera produciendo la intoxicación, o a identificar, por ejemplo, en el caso de drogas de abuso, cuál sería la sustancia la que ingirió. Y esto también nos sirve para el pronóstico de la intoxicación, porque una vez que diagnostiquemos y que sepamos qué tipo de sustancia es, podemos también hacer la valoración de la concentración de esta sustancia. Es apoyo en el diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de la etiología toxicológica, ¿no? Porque muchas veces se puede pensar que es de origen toxicológico y en realidad es otro tipo de patología. También es soporte para la indicación de un tratamiento invasivo, monitorización de la eficiencia de la detoxificación, por ejemplo, para la hemodiálisis o la administración de un antídoto. También para la monitorización de pacientes adictos al alcohol, a medicamentos, drogas ilegales, así como para pacientes en tratamiento de opiáceos o con fármacos con estrecho margen terapéutico. También nos sirve para la evaluación de la exposición de drogas o síndromes de abstinencia en el recién nacido. Todo esto se refiere al mismo agente toxicológico, al diagnóstico del agente toxicológico en sí, pero asimismo el diagnóstico laboratorial nos puede dar otras pautas también, como por ejemplo, sabemos que cuando existe un agente toxicológico o cuando se está produciendo la intoxicación, van a haber muchos órganos que van a ser afectados. Por ejemplo, va a haber daño renal, puede haber daño hepático, va a haber daño celular. Y en cada caso, nosotros vamos a tener otras pruebas complementarias dentro del diagnóstico laboratorial que nos van a ayudar a ese seguimiento y a ver la evolución también del paciente. Desde un hemograma completo nos puede servir, un test de Coombs para saber si existe o no hemólisis, podemos pedir un coagulograma, también un perfil hepático que incluyan transaminasas, bilirrubinas, un perfil renal que incluya urea, etcétera, una LDH también que nos va a hablar de que existe un daño tisular. Entonces, no solamente es encontrar al agente causal, al agente toxicológico, sino las otras pruebas complementarias que integrados me van a ayudar a dar un buen diagnóstico clínico. Respecto entonces a las pruebas de laboratorio, entonces debemos tener estrategias en el tiempo de respuesta, eso es lo que se quiere, tener un tiempo de respuesta adecuado, pronto, para que se pueda dar pronta solución, porque como habíamos dicho anteriormente, la mayoría de las intoxicaciones, especialmente en la parte de manejo clínico, son agudas y son de urgencia. Y para eso, dentro de las técnicas que vamos a utilizar de laboratorio son las primeras que se refieren a un cribado toxicológico. En este cribado toxicológico se van a incluir varios tóxicos que usualmente son frecuentes o prevalentes en la población y se van a hacer pruebas para
descartar estos tóxicos. Estas pruebas, casi en su mayoría, son inmunocromatográficas, son las pruebas rápidas, que en tiempos cortos ya vamos a tener nosotros una respuesta de qué tóxico podría haber ingerido. Luego tenemos un análisis de confirmación. Los cribados toxicológicos, como todas las pruebas inmunocromatográficas, son altamente sensibles, pero cuando aumentan su sensibilidad, muchas reducen su especificidad, así que se pueden fácilmente también, pueden cruzar con otro tipo de sustancias, y por eso es importante también hacer análisis confirmatorios en aquellos casos de que se requiriera o que de repente exista todavía la duda en la clínica de que si fuera ese o no el agente toxicológico causal. Para eso se realizarán pruebas de análisis confirmatorios de los resultados obtenidos. Y posteriormente, dependiendo igual del tipo de tóxico, se puede hacer una cuantificación de las concentraciones de las sustancias, porque no es lo mismo que entre una pequeña concentración de un tóxico o que entre de una gran concentración del mismo tóxico. El cribado toxicológico nos va a decir presente o ausente. El análisis confirmatorio nos va a decir sí, es ese tóxico. Pero la cuantificación nos va a decir la cantidad del tóxico o la concentración que estuviera circulando. Luego entramos entonces, después de haber mencionado, vamos a entrar a las fases del diagnóstico laboratorial. El diagnóstico laboratorial en general tiene 3 fases, que es la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Y al igual, el análisis, el diagnóstico toxicológico, como todos los otros diagnósticos, siguen estrictamente todas estas fases. Dentro de la fase preanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico, vamos a tener aquí a la solicitud del examen laboratorial como primer punto. Luego tenemos a las condiciones del paciente, a la identificación y registro del paciente, y luego a la obtención, recepción de la muestra, almacenamiento y conservación de la muestra. Empezamos con la solicitud de análisis de laboratorio. Aunque esta primera clase parecería que fuera, digamos, muy obvia quizás para ustedes, es importante recalcar y remarcar todas estas fases, porque todo esto hace que tengamos éxito para el mismo diagnóstico en sí. Entonces, vamos a describir la solicitud de análisis de laboratorio. Por lo general, muchas instituciones ya tienen un formato para el examen toxicológico, pero en el área de urgencias, por ejemplo, lo que directamente a veces se solicita es un cribado toxicológico, un screening toxicológico, o simplemente a veces pueden poner determinación de drogas de abuso. Pero en aquellas otras instituciones donde sí se realiza exámenes toxicológicos o por ejemplo, en el caso de la toxicología forense, que ustedes van a ver en el siguiente módulo, es necesario tener un formato de solicitud de análisis de laboratorio, donde se van a poner los datos generales del paciente, ciudad y otros, porque obviamente tienen que ser reportados. Identificación, otra información importante, incluso tiene que estar descrita toda la cadena de custodia. Pero en general, para el examen toxicológico, digamos,
regular que no necesariamente es forense. Lo que sí tenemos que incluir es la información del paciente, nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etc. Información del solicitante, quién lo está solicitando y si hay información adicional para que si hubiera alguna duda nos podamos contactar con él para hacer consultas, describir la muestra primaria, cuál es el tipo de muestra primaria que se está enviando al laboratorio, el análisis que se está solicitando aquí. Hay que tener en cuenta que si ustedes en algún momento solicitan un cribado toxicológico o de repente ponen en la solicitud drogas de abuso, entre este cribado hay algunas pruebas que dentro del cribado pueden incluir solamente, por decirles, cocaína y marihuana como drogas de abuso. Hay algunos otros cribados que pueden incluir marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, y hay otros que incluso pueden incluir hasta 10 parámetros. Entonces, por eso es importante que cuando se solicite se especifique de qué es lo que se necesita el análisis en el caso de que, por ejemplo, en el ejemplo de las drogas de abuso. Luego se debe tener una información clínica, que esta es importante también para el laboratorio, la fecha y hora de la recogida de la muestra y la fecha de hora de recepción. Aquí a veces, no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido, pero de repente hacen el recojo de la muestra o de repente ustedes están agarrando un cierto fluido corporal para un análisis toxicológico, pueden encargar a alguien que lleve y de repente no llevó. Y hay algunas sustancias tóxicas, como los tóxicos son compuestos químicos, pueden ser lábiles a la luz y pueden ser lábiles al tiempo también. Y si se tarda mucho tiempo en términos, digamos, bioquímicos, de llevar desde donde se tomó la muestra hasta el laboratorio, podemos tener pérdida, por ejemplo, de ese compuesto. Es el caso de alcoholemia. Si se toma la muestra y si de repente se olvidó y no lleva inmediatamente al laboratorio, ahí ya se va a volatilizar, o si no va a pasar cualquier otra cosa, o la acción a la luz, puede que tengamos pérdidas en este sentido. Por eso es importante colocar la fecha de la recogida de la muestra y también la hora de recepción, porque hay otro problema también aquí, que pueden dejar a tiempo y de repente en el laboratorio se olvidaron de analizar y luego echan la culpa al momento o a quien la trajo. Pero si de repente se define fecha y hora tanto en la recogida como en la recepción, ahí ya se va a poder evidenciar a los responsables. Y también es importante aquí cualquier otra información que el solicitante, que el médico considere importante que el laboratorio tenga que saber. Luego, seguimos dentro de la fase preanalítica, hablamos de las condiciones del paciente. Respecto de las condiciones del paciente dentro del área laboratorial, idealmente nos gustaría que los pacientes vengan preparados para su análisis toxicológico, porque hay muchas veces donde, por ejemplo, sueros que son lipémicos, que tienen alto contenido graso, nos dificultan el diagnóstico laboratorial, pero lamentablemente o en general no es necesario unas condiciones específicas, porque en su mayoría las intoxicaciones son de carácter urgente y no requieren preparación del paciente, ¿no es cierto? El análisis se quiere en ese mismo momento, y cuanto más rápido se realice el análisis, va a haber mejor respuesta y obviamente más rápido se va a dar con la terapia adecuada.
Pero en el caso de que existan exámenes toxicológicos para pruebas antidoping, en el caso de los futbolistas o en el caso de exámenes preocupacionales, por ejemplo, en este caso, ahí sí le podemos pedir al paciente que se prepare y le podemos decir, por ejemplo, que evite alimentos con semillas de amapola, ya que estas pueden hacer que la prueba de opiáceos dé resultados positivos, por ejemplo. También evitar el acullico de la hoja de coca, ya que si utilizamos técnicas que sean muy sensibles pero poco específicas, como alguna vez ha pasado, pueden arrojar resultados que sean positivos para cocaína. Entonces harían algunas condiciones de los pacientes y hay otras recomendaciones más dependiendo del tipo de tóxico que se quiere diagnosticar. Luego, tenemos la identificación y el registro del paciente. En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de la muestra que se va a remitir al laboratorio. Y así las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar inequívocamente su identidad. Aparte de que tengan estos un código, deben tener necesariamente el nombre completo del paciente. Aquí alguna vez sucede por decirles que se equivocaron en una o dos letras, ya sea en el nombre o ya sea en el apellido. Y en su mayoría estos análisis toxicológicos, por ejemplo, si estamos hablando de toxicología forense o toxicología legal, el hecho de que nos equivoquemos en una letra de su nombre o su apellido puede invalidar ese resultado y el paciente puede incluso argumentar que ese análisis no es suyo. Y luego vamos a tener responsabilidades seguramente penales, así que hay que tener mucho cuidado en ello. Ahora, para la obtención de las muestras toxicológicas, dentro del laboratorio o del análisis laboratorio nosotros tenemos un principio y dentro del área de salud, mejor dicho, tenemos un principio que se refiere a que todas las muestras deben ser tratadas como potencialmente patógenas. Si bien estamos haciendo un diagnóstico toxicológico, pero es posible que estemos exponiéndonos también a un riesgo biológico. Esas muestras o esos fluidos y líquidos corporales que vamos a analizar dentro de la toxicología, es posible que estén también con microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos. Entonces, como ustedes saben, aquí solamente les estoy haciendo el recuerdo que debemos utilizar normas universales de protección, más aún en estos tiempos de pandemia, que creo que los manejamos a la perfección quienes trabajamos en el ámbito de la salud, pero de todas maneras tenemos las barreras físicas, el uso de mascarillas, batas, guantes, botas, etcétera, barreras químicas, desinfectantes, la lavandina, hipoclorito de sodio, alcohol, povidona iodada, aunque aquí muchas veces he visto en algunos centros de salud o algún personal de salud todavía no sabe cómo preparar la lavandina y está preparando al tanteo. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Cada desinfectante tiene su concentración específica que va a tener un carácter bactericida. Luego tenemos también las barreras biológicas. Entonces, todo esto para reducir el riesgo frente a la exposición de esos agentes patógenos. Luego, hablamos de la recepción de la muestra, obviamente teniendo todas las medidas
de bioseguridad, hacemos la recepción de la muestra. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta en la recepción de la muestra? Verificar el correcto rotulado de la muestra, con el nombre, apellido, tipo de muestra, condiciones de recolección, la fecha, hora, etc. Registrar todos estos datos en 2 copias. Una que se archivará por el derivante en el caso de que lo hubiera, y otra que se remitirá al laboratorio para realizar el análisis. Entonces esto para resguardar la información. Luego, registrar los datos de identificación, condiciones de llegada de la muestra, temperatura, derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra o de los resultados. Esta parte es importante porque muchas veces en el traslado por la premura pueden echarse los líquidos o fluidos corporales, pueden derramarse y al momento de dejar en el laboratorio esta muestra sea insuficiente. Entonces, si es insuficiente, lamentablemente se la debe rechazar y se debería tomar otra muestra, aunque en análisis toxicológico muchas veces esto no es posible, porque si queremos hacer otra nueva toma de muestra, es posible que hasta eso ya hayan aplicado quizás un lavado gástrico o un antídoto y no vamos a tener las condiciones de la muestra como las hubiéramos tenido a un principio. Así que hay que tener mucho cuidado en esto. Respecto a la toma de muestra en el análisis toxicológico, generalmente estas son las muestras más utilizadas. Está la sangre entera, el plasma, el suero, tenemos también la orina, el pelo, las uñas, salivas y otros fluidos con menos frecuencia. Para la toma de muestra de sangre suero o sangre entera o suero, aquí la toma de muestra se la debe hacer en las mismas condiciones que se le hace una toma regular. Pero de todas maneras, por ejemplo, cuando se aplica el torniquete, no se lo debe dejar mucho tiempo, porque cuando se lo deja mucho tiempo, es posible que los metabolitos, incluidos los tóxicos que estén circulantes en la sangre, se concentren. O cuando de repente, al momento de puncionar, ustedes o puncionan demasiado, pueden provocar la hemólisis de los glóbulos rojos y eso igual va a dificultar el diagnóstico laboratorial toxicológico. Pero después de esas consideraciones que son generales para cuando se habla de toma de muestra en general, y eso ya está establecido dentro de los protocolos de toma de muestra en los laboratorios. En cuanto a la toma de muestra, para la toma de muestra se debe desinfectar la piel con alcohol, excepto en el caso de que se haga determinación de alcoholemia, por ejemplo. En este caso, se debe recurrir a soluciones jabonosas, agua oxigenada, povidona yodada u otro antiséptico sin contenido de alcohol. Porque cuando se hace la desinfección, no todo el alcohol se va a volatilizar y al momento de la punción podemos estar introduciendo a esa sangre un contenido de alcohol que no necesariamente es el contenido que tiene el paciente, sino va a ser el resultado del antiséptico. Así que si se demostraría que se ha utilizado alcohol al momento de la asepsia, incluso podría invalidarse el resultado. Respecto a la muestra de orina, se debe emplear un recipiente limpio, estéril, al que verificar la recolección de la muestra. En algunos casos es necesario recolectar un volumen total emitido de las 24 horas y en otros es suficiente una micción. La conservación se realiza en la heladera
a 4 grados centígrados, o bien en el freezer. Aquí la recomendación en la toma de muestra es realmente verificar que el paciente está miccionando directamente al recipiente, porque muchas veces pasa que ustedes le pueden dejar al paciente en el baño y ustedes en el baño saben que hay agua, y lo que pasa, como son análisis toxicológicos y por lo general los pacientes quieren dar negativos, entonces orinan una pequeña porción y posteriormente se ha encontrado a muchos que lo diluyen y aumentan agua, y obviamente si está diluido, esto va a dificultar el diagnóstico laboratorial y es posible que tengamos pruebas negativas gracias a eso. Entonces al paciente, cuando se toma la muestra, hay que verificar que esté tomando directamente al recipiente, no tiene que hacer ningún tipo de manipulación. En el caso de que se lleve al laboratorio una muestra de orina para análisis toxicológico con un nombre determinado, dentro del laboratorio y en las observaciones finales se tendrá que poner en observaciones que esa muestra no ha sido obtenida en los ambientes de laboratorio. En el caso de que se requiera, por ejemplo, para otro tipo de exámenes, una orina de 24 horas, aquí generalmente, para análisis toxicológico se va a pedir ayuda a un familiar que asegure que está tomando todo, que se esté tomando todas las orinas que se contengan o que se emitan en las 24 horas. La primera orina de la mañana se va a desechar y se va a obtener toda la orina hasta la primera del día siguiente para completar estas 24 horas. Y sí, se toma en ambientes hospitalarios, entonces aquí es más sencillo porque generalmente las enfermeras son quienes van a corroborar de que este análisis o que de esta muestra ha sido obtenida adecuadamente. Y en muchos otros, entonces simplemente se obtiene una orina casual. Respecto a la toma de pelo, aquí en realidad para la toma de pelo se debe cortar en el sector occipital bien al ras del cuero cabelludo, entre 1 o 2 gramos de muestra, aproximadamente es un puñado pequeñito de pelo, ese es suficiente. Tomar el extremo proximal del cuero cabelludo, colocarlo sobre un papel, un cartón, o sea, se pone de la parte de atrás, se pone un papel y luego posteriormente encima se tiene que poner un cartón, un papel para pegar y asegurar que todos los pelos estén dentro de la toma de muestra. Se los debe envolver y debe permanecer firme para no tener pérdidas. Indicar claramente que la muestra se debe indicar de qué extremo corresponde, cuál la zona de la que se está tomando la muestra de pelo. En el caso de tomar vello púbico o pubiano o axilar, será cortado al ras de la piel, colocando en un sobre de papel común y siempre cerrando herméticamente para no tener pérdidas. En el caso, por ejemplo, de análisis forenses, incluso si se corta solamente cerca al cuero cabelludo, no es suficiente, se tiene que hacer una extracción hasta de los folículos pilosos. Por ejemplo, para la determinación de ADN lo mismo. Muchas veces quieren llevar un pedazo de pelo, o en el caso de las mujeres que tienen cabello largo, solamente las puntas. Esa no es una parte ideal para el diagnóstico, tiene que ser lo más cerca al cuero cabelludo. Y en el caso de, como les decía, exámenes forenses o exámenes de ADN,
tiene que incluir incluso folículos pilosos para su diagnóstico. En el caso de las uñas, hay que cortar, se pueden cortar las uñas de las manos, de los pies. Es necesario entre 0,2 gramos, que son 200 miligramos, como mínimo. Y si no se alcanza en una primera instancia, se obtiene primero lo que se corta a un principio, esperamos el crecimiento para posteriormente hacer otra toma y juntarla con la que nosotros ya teníamos. Luego, esto se coloca en un sobre y se cierra herméticamente para posteriormente enviar al laboratorio. Y en el caso de salivas y otros fluidos, en realidad la saliva, al igual que otros fluidos corporales, constituyen una vía de excreción de las sustancias tóxicas. Se ha empleado saliva para la detección de numerosos contaminantes en el ser humano, ya que existe una asociación entre los niveles de los compuestos en el plasma y la saliva. Para muchos de ellos se considerado que esta constituye un ultrafiltrado del plasma. Pero aún así, la saliva y los fluidos corporales no son muy frecuentes dentro del diagnóstico toxicológico, digamos, regular. Así que todavía las técnicas dentro del diagnóstico laboratorial están en revisión actualmente. Luego de que se tiene ya la muestra, hay muchas muestras toxicológicas que se las tiene que analizar inmediatamente, pero hay muchas otras también que pueden ser conservadas. Las muestras deben ser almacenadas de un modo seguro, a una temperatura apropiada, esto dependiendo igual de cada tóxico. Tienen sus características particulares. Se deben proteger de la luz, de manera tal que se asegure la salvaguarda y su integridad y asegurarse la estabilidad de los analíticos que se quieren investigar. Toda la primera parte que habíamos mencionado era la fase preanalítica, antes del diagnóstico laboratorial en sí. Es muy importante que ustedes tomen las consideraciones de lo que habíamos hablado, pero parecería, como les digo, que es obvio que lo sabemos, pero en realidad es donde, si ustedes han visto los artículos que les he enviado, es donde más errores se producen. Luego pasamos a la fase analítica, que es la fase del mismo diagnóstico toxicológico en sí. Aquí las pruebas analíticas se pueden hacer mediante analizadores automáticos, manuales. En todos los casos es necesario un personal calificado, instrumentos, reactivos específicos, así como protocolos optimizados según el procedimiento normalizado del trabajo que requiere siempre que se realice de la misma forma. Entonces, si se quiere incluir algún tipo de análisis toxicológico nuevo dentro del laboratorio, obviamente se tiene que hacer una validación de esa técnica y se tiene que elaborar un protocolo de procedimiento que incluya desde la fase preanalítica, de cómo se debe tomar la muestra, características, todo, el mismo diagnóstico y el registro y reporte de los resultados. Dentro de esta fase analítica, estamos hablando en los ambientes de laboratorio una vez que ingresa la muestra. Entonces utilizamos técnicas ya sean manuales o automatizadas. Realizamos controles de calidad, ya sea el equipamiento, a los reactivos y a todo el ambiente de trabajo para tener resultados que posteriormente van a ser validados y estos resultados validados van a ser liberados. Pero si tenemos algún problema antes de liberarlos, hacemos acciones correctivas
y dentro de las acciones correctivas, si no se las maneja o si no se las puede resolver dentro del laboratorio, lo que se hace es pedir una nueva muestra. Pero como he mencionado anteriormente, en caso del análisis toxicológico, muchas veces si queremos volver a repetir la muestra, ya no vamos a tener la muestra en las condiciones que quisiéramos o en las condiciones que se dieran en el tiempo en el que tomaron la muestra. La fase post-analítica, que es la fase, digamos, final del diagnóstico laboratorial toxicológico, aquí, ¿qué es lo que realizamos? Hacemos una revisión sistemática de los resultados obtenidos para la validación. Hacemos la interpretación del laboratorio, aquí hablamos de los rangos de referencia, algunos otros cálculos adicionales, la elaboración y la liberación del informe, la transmisión de los resultados, el almacenamiento y resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras para analizar, porque hay algunas veces que se requiere analizar otros metabolitos más, para eso es necesario conservarlos. Y respecto a la transmisión de los resultados, dependiendo de la urgencia del tóxico que se está queriendo investigar, entonces si no se lo viene a recoger, hay que llamar o enviar inmediatamente los resultados para tener una respuesta eficaz. Bien, ahora hablamos de del material que yo les había enviado, que hablaba respecto a los errores dentro del diagnóstico laboratorial. Y en este respecto, no sé si ustedes han podido revisar el material, pero básicamente, si se han revisado el material y han leído, en su mayoría los errores dentro del diagnóstico laboratorial se dan en la fase preanalítica. Están entre el 46 y 68% más o menos de los errores que se producen dentro del diagnóstico laboratorial. En la fase analítica, que es en la fase dentro del laboratorio, se producen menos errores, entre el 7 y el 13%, porque generalmente todo esto es muy controlado y es muy protocolizado. Y en la fase post-analítica, los errores están entre el 19 y el 47%. En esta fase preanalítica, por ejemplo, estamos hablando de las condiciones del paciente, la éstasis venosa, pérdida de la exigencia, transporte inadecuado, identificación incorrecta y otras cosas más que son errores dentro de lo que ya más antes habíamos mencionado. En la fase analítica generalmente hay a veces por defecto de equipamiento, pérdida de muestra, algún cambio en la identificación del paciente o alguna contaminación de la muestra. Y en la fase post-analítica tenemos la pérdida de los resultados, interpretaciones incorrectas, errores en la transmisión de los resultados, inestabilidad del sistema de información, tiempo de liberación de los resultados, que no es el adecuado. Que básicamente serían los errores que se cometen dentro del diagnóstico laboratorial. Y aquí terminaríamos con la presentación. Si tienen alguna consulta, por favor, adelante, les escucho. A los participantes, si gustan, pueden hacer el uso del chat a mí para escribir y hacer las preguntas correspondientes al tema del día de hoy. Muchas gracias.